Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, y sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con muchísimas ganas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar y que honestamente me ha tocado muy de cerca. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desvelar todo sobre mi amor por mi novia y la verdad de nuestra ruptura. Sí, sé que es un tema delicado y quiero ser lo más transparente posible con ustedes, que siempre me han apoyado. Así que prepárense, pónganse cómodos y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que comparto con ustedes. Bueno, vamos directos al grano. Como saben, mi vida personal, especialmente mi vida amorosa, a menudo ha sido objeto de especulación y, seamos sinceros, de muchos rumores. Y uno de los temas que más ha resonado en los últimos tiempos es la ruptura con mi anterior pareja. He visto tantas cosas escritas, tantas opiniones, tantos expertos analizando nuestra relación desde afuera, que siento que es el momento perfecto para que yo, en primera persona, les cuente mi verdad. No para justificarme, sino para aclarar, para poner las cosas en su sitio, y para compartir la profundidad de lo que sentí y lo que significó esa relación para mí. Quiero que entiendan que hablar de esto no es fácil. Siempre he creído en la privacidad, en proteger a las personas que amo, y en mantener ciertos aspectos de mi vida en un círculo íntimo. Sin embargo, la vida pública tiene estas cosas, y cuando las relaciones que uno creía que eran para siempre terminan, y esa noticia se hace tan pública, a veces es necesario salir a dar la cara. Y eso es lo que vengo a hacer hoy. Vamos a desgranar todo esto paso a paso. Empecemos por el principio, mi amor por ella. Cuando uno está enamorado, las cosas se sienten de una manera muy particular. Y con ella fue algo especial. No voy a mentirles, hubo momentos de felicidad pura, de conexión profunda, de sentir que había encontrado a esa persona con la que quería compartir mi vida. Había una admiración mutua, un respeto y sí, una pasión que te hace sentir que puedes conquistar el mundo. Recuerdo los primeros meses, la intensidad, las ganas de estar juntos, de conocer cada faceta del otro. Era como si el tiempo se detuviera cuando estábamos juntos. Compartíamos sueños, miedos, risas, todo. Hubo detalles pequeños pero significativos. La forma en que me miraba cuando pensaba que no la veía. Las conversaciones hasta altas horas de la noche, donde nos sincerábamos sobre todo. La forma en que me apoyaba en mis proyectos, incluso en los momentos de duda. Sentía que mi felicidad era su felicidad y viceversa. Era un equipo. Y ese sentimiento de unidad, de ser cómplices, es algo muy difícil de encontrar y, créanme, aún más difícil de dejar ir. Hablamos mucho de nuestros planes a futuro. De viajes que queríamos hacer, de la casa que imaginábamos, incluso de formar una familia. Esas conversaciones eran el motor de nuestra relación, la confirmación de que íbamos en la misma dirección. El amor que sentía por ella era genuino, profundo, y lo puedo decir con total seguridad. No era una moda, no era algo pasajero. Era un amor que sentía que podía durar toda la vida. Sin embargo, como en todas las historias, y especialmente en las relaciones que involucran a dos personas con vidas públicas, hay muchas capas. Y a veces las cosas que se ven desde afuera, los flashes, las alfombras rojas, las apariciones públicas, no reflejan la realidad completa de lo que ocurre tras bambalinas. Y aquí es donde entramos en la parte difícil, la verdad de nuestra ruptura. Las rupturas nunca son fáciles. Y cuando involucran a dos personas que se aman, y además tienen vidas tan expuestas, se vuelven infinitamente más complejas. No hubo un solo detonante, no hubo una traición dramática o un evento específico que se pueda señalar con el dedo. Fue un proceso, una acumulación de cosas, de malentendidos, de presiones externas, y de caminos que a pesar de haber comenzado juntos, empezaron a divergir. Una de las cosas más difíciles de una ruptura pública es que, de repente, tu vida privada se convierte en el tema de conversación de millones. Y la gente tiende a simplificar, a buscar culpables, a juzgar desde la distancia. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, y las decisiones importantes, como la de separarse, nacen de una profunda reflexión, de mucho dolor, y de la difícil aceptación de que a veces, por mucho que uno ame a otra persona, no siempre es suficiente para que la relación funcione a largo plazo. Las presiones de nuestras carreras, las agendas apretadas, la falta de tiempo, todo eso jugó un papel.
Es difícil mantener una relación fuerte cuando estás constantemente viajando, trabajando en diferentes países, y con la atención constante de los medios. Intentamos, de verdad que lo intentamos. Había momentos en los que sentíamos que podíamos superar todo, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sortear cualquier obstáculo. Pero llegó un punto en el que las diferencias se hicieron más evidentes, y la distancia emocional, a pesar de la distancia física, comenzó a crecer. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas y mucha frustración. Intentamos encontrar soluciones, hablamos de ceder, de adaptarnos, pero a veces, a pesar del amor, simplemente no se dan las condiciones para que una relación florezca. Y llega un momento en que la decisión más amorosa, aunque dolorosa, es reconocer que cada uno necesita seguir su propio camino. No puedo entrar en detalles escabrosos o privados, porque eso no sería respetuoso ni para ella ni para mí. Pero quiero que sepan que la decisión de separarnos no fue impulsiva. Fue meditada, fue dolorosa, y fue una decisión que tomamos ambos, entendiendo que a pesar del amor que nos teníamos, nuestros caminos futuros eran diferentes. No hubo engaños, no hubo mentiras fundamentales entre nosotros. Hubo diferencias, hubo circunstancias, y hubo la difícil aceptación de que el amor, por sí solo, a veces no basta para construir un futuro juntos. He leído muchas cosas, he escuchado muchas especulaciones, y quiero que mi mensaje hoy sea claro. La ruptura fue una decisión difícil, nacida de circunstancias complejas y de la convicción de que era lo mejor para ambos en ese momento. El amor que sentí por ella fue real, fue intenso, y siempre guardaré en mi corazón los buenos momentos que vivimos. No hay rencor, solo la tristeza de que las cosas no hayan podido ser de otra manera. Entiendo que esto puede ser decepcionante para algunos, o quizás no sea la explicación dramática que algunos esperaban. Pero la vida no siempre es un guión de película. La vida real es más sutil, más matizada, y las decisiones importantes a menudo son el resultado de procesos largos y dolorosos. Quiero que entiendan mi perspectiva. He sido muy abierto con ustedes en otros aspectos de mi vida, y sentía que era importante serlo también en esto. No para lavar mi imagen, sino para ofrecerles la verdad desde mi punto de vista. Para que no se queden con las medias verdades o con los rumores que circulan. Hemos pasado por mucho juntos, los que seguimos este canal. Hemos compartido alegrías, hemos superado momentos difíciles, y su apoyo siempre ha sido mi motor. Por eso siento que este tipo de explicaciones son necesarias. Porque ustedes forman parte de mi comunidad, y merecen saber lo que pasa en mi vida, especialmente cuando se trata de algo tan fundamental como el amor. Espero que esta explicación les haya servido para entender un poco mejor lo que ocurrió. No se trata de culpar a nadie, ni de buscar venganza. Se trata de cerrar un ciclo, de ser honesto, y de seguir adelante con la frente en alto. Bueno, y ahora que hemos desgranado todo este tema, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado mi verdad. Sé que no es un tema fácil de tratar, y aprecio enormemente su paciencia y su atención. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué opinan sobre la complejidad de las relaciones en la vida pública? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos y seguir la conversación. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que podría interesarles. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.